Buenas noches, queridos guardianes. Estamos aquí nuevamente con un nuevo programa. Y como os hemos prometido, siempre vamos a intentar daros sorpresas. Hoy tenemos varias. Nos hemos desplazado fuera de nuestro lugar habitual. Y estamos en un paraje precioso, en un pueblo que se llama San Felices de los Gallegos. Y hemos buscado un sitio precioso para el programa, que es el Museo del Aceite, del que ahora hablamos. Porque evidentemente nuestro programa no va a ser sobre el aceite, pero vamos a hablar del museo porque es una cosa que debéis venir a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en Las Arribes, frontera con Portugal. Y como nosotros siempre tratamos de sacar la luz, de aportaros información que ya, que en el caso de lo que vamos a hablar hoy es historia, pero que debemos de recordarla, debemos de tener en cuenta que estos son partes de nuestra historia, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué podía ocurrir entre Las Arribes, que hace frontera el río Duero entre España y Portugal? Pues ¿qué podía ocurrir? Pues que había contrabando, extraperlo. Y de eso vamos a hablar hoy, del contrabando y del extraperlo. No de actividades delictivas, sino yo considero que eran actividades para sobrevivir, para poder comer. Algunos tenían que dedicarse a estas actividades. Estamos hablando no estamos justificando el contrabando, pero hablamos de épocas muy duras en las que todo el mundo tenía que darle de comer a sus hijos y cada uno se buscaba lo que podía para hacerlo, ¿no? Muy interesante, porque no os podéis imaginar lo difícil que ha sido gestionar que personas de edad que han estado metidas en estos negocios se pongan delante de una cámara. Nos ha costado gestionarlo para que tengáis hoy información de primera mano. Ellos nos van a contar no lo que les han contado, sino lo que han vivido directamente, de cómo era la época, qué hacían. Hoy les vamos a preguntar a todos ellos. Buenas noches, Inna. ¿Qué piensas de nuestro tema de hoy? Buenas noches, Yuri. Buenas noches a nuestros seguidores. Sí, al principio quiero decir que estamos en un sitio espectacular. Es un museo extraordinario con las cosas que cada uno, yo creo que si tiene una posibilidad y si se encuentra por la zona o va a viajar, tiene que venir y ver. A mí me ha gustado muchísimo. Encima, ahí tú tienes a tu lado una botella de aceite de esa tierra. Sí. Y es un aceite muy especial porque es 100% ecológico. Sí, mirar las maravillas, no solo, porque la maravilla no es solo lo que hay dentro, que es un aceite ecológico hecho tradicionalmente, sino, fijaros qué presentación. Estamos hablando de la España vaciada, de esa España a la que no le ayudamos para que salga adelante. Pues hay emprendedores que montan esto y vuelven a revivir cosas tradicionales con un producto de una calidad impresionante. Como veis, fijaros qué preciosidad de botella, pero bueno, fijaros en otra de las botellas que ellos hacen aquí. Me parece que hacen unos esfuerzos tremendos, Inna. Y después tú y yo y el equipo hemos estado viendo los parajes, hemos estado viendo este museo que es extraordinario. De verdad que tiene que venir la gente aquí. Pero hoy tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos un
Sí, pero Estamos aquí cojos el equipo. un poquito cojos, pero antes de esto quiero decir una cosa. Tú sabes que hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy complicado a la vez, ¿vale? Pero tenemos que agradecer a nuestro equipo, a Joan Miquel, a Olga Rayó, a Lourdes Martínez, a Rafael Alarcón y a Sandra Gómez. Muchas gracias, muchas gracias. Y como tú estabas hablando de algo que falta, pues falta nuestro Carlitos. Pero, queridos seguidores, no os preocupéis, está con nosotros, ¿vale? Está detrás de las cámaras. Entonces, hoy tengo yo que coger su labor y, bueno, me va a costar mucho. Tengo mucha responsabilidad sobre ese dedito para arriba. No os olvidéis, por favor, dedito para arriba. Hay que suscribirse al canal si no estáis suscritos para recibir las noticias. Y no os olvidéis comentar, preguntar en nuestras redes sociales a través de hashtag en la sombra. Pues sí, muy bien. La verdad es que hoy, Carlitos, le hemos dado un poquito de medicina de oscuridad, porque como hacemos en la sombra y él no quiere estar nunca en la sombra, hoy está en la sombra, Hoy está detrás en de la las sombra. cámaras, ayudando a nuestro gran director y a Rafa en poder producir esto para nuestros seguidores, porque la verdad es que sin vosotros, guardianes, pues esto no tendría sentido. Hemos hecho un esfuerzo importante desplazándonos, grabando. Tenemos a nuestro director al borde del colapso, porque claro, podéis imaginaros cada vez que hacemos un programa fuera lo que eso significa. Bueno, no os lo podéis imaginar. Podéis pensarlo, pero no lo imagináis lo que hay, el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero es trabajo de un profesional que sabe lo que hace y siempre pone corazón y cabeza, siempre en todo lo que hace. Entonces yo creo que ya podemos empezar. Pues vamos allá con nuestros invitados y historias. Buenas noches, don Manuel. Encantado de tenerlo aquí. Bueno, queridos seguidores, queridos guardianes, nuestro invitado hoy es don Manuel Filloy, alias El Pirula, así le llamaban en aquella época. Y Manuel no nos va a hablar de algo que le han contado, sino nos va a hablar de lo que él vivió, de aquella época y de cómo se vivía en aquella época y de por qué uno hacía extraperlo, por qué uno tenía que dedicarse a esto. Estamos ante una persona de 84 años, que todavía tiene vitalidad, que me atrevo a decir, Manuel, que si hubiera extraperlo hoy nos dedicamos otra vez, sin ningún problema, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué se hacía extraperlo? ¿Por qué? Para empezar, por las necesidades muy grandes que había. Eso es claro. Y el extraperlo fue una de las formas que pudimos salir algunas familias. Si no hubiéramos conseguido hacer eso, sería muy difícil que mi padre pudiera haber aguantado a 4 hijos y el matrimonio. Era totalmente imposible. Entonces tuvimos que arriesgar mucho para hacer esas cosas y fueron muy peligrosas, muy costosas y es más, muy difíciles. Y además la palabra arriesgar está bien puesta, porque era un riesgo. Era un riesgo y muy grande, porque siempre íbamos con el riesgo de que todo lo que íbamos llevando podíamos perderlo en un poquito tiempo. Lo que nos había costado comprarlo nosotros para llegar a tener ese producto y luego llevarlo a sitios como los teníamos que llevar, era un riesgo que justamente un paso mal dado nos cogía la Guardia Civil y nos lo quitaba. Y estamos hablando de una actividad que no es equiparable a las actividades de hoy. No estamos hablando de, aunque estaba al margen de la ley, pero no estamos hablando de delincuentes, sino de gente que tenía mucho valor y que decía, tenemos que sobrevivir de alguna forma. Exactamente, estábamos hablando con gente que justamente si no hacía eso no teníamos para comer. Estamos hablando y eso es lo más grave. De sobrevivir. Era para sobrevivir. Y la gente, nuestros oyentes, nuestros guardianes, no saben, porque estamos hablando de una época lejana, ¿con qué se hacía contrabando? ¿Con qué materiales? Nosotros empezamos a hacer contrabando con una semilla que le llamábamos algarrobas, que se dedicaba mucho para, sobre todo era moliéndolas. Nosotros allí entonces no teníamos molino, y entonces nos marchábamos
por ejemplo, yo tenía que venir a Lumbrales a molerlas para luego llevar el pienso molido y sobre todo para el ganado bravo. Para el ganado bravo lo llevábamos y teníamos que desplazarnos pues a sitios como por ejemplo a Villavieja y Puñetas, donde hay ganadería, en la parte de Ciudad Rodrigo, y eso era muy costoso porque teníamos que pasar unas fronteras de la Guardia Civil que en cualquier momento, y yo creo que ya me parece que te dije, Jorge, el otro día que nos quitaron 2 veces la pareja de mulos. Y luego yo tenía que volver a comprar mis mulos. Pero también me dijiste una cosa para nuestros guardianes muy curiosa, que había un código de honor, que comprabas el mulo por el precio que tú decías Efectivamente. y nadie levantaba la mano para decir otro tuvimos precio. tuvimos la suerte del pueblo que iba allí en el ayuntamiento, se salía a la subasta, y tuvimos la suerte que iba mucha gente, pero nunca mandó nadie una perra por nuestras caballerías. Y entonces nosotros lo ofrecíamos, si en aquellos tiempos valían 1000 pesetas los mulos, ofrecíamos 100 pesetas y nosotros nos volvíamos a comprar mis mulos. Sí, el otro día me explicabas que durante toda la vida dedicada a esta actividad, más de una vez tuviste que recomprar lo tuyo. Sí, 2 veces. 2 veces nos quitaron, 2 veces. Y entonces ese extraperlo prácticamente tuvimos que irlo abandonando poco a poco. Y ya te comenté que luego nos metimos con Portugal. Luego nos metimos con Portugal, que ya la cosa era peligrosa, pero con menos peligro. Era menos peligro por la sencilla razón de que éramos muchos los que íbamos y nos dividíamos para llegar a la frontera con Portugal, que llevábamos almendras, pana y las bilbainas esas, las gorras bilbainas, que son muy grandes, y le gustaba mucho a Eso los me hizo portugueses. gracia el otro día cuando hablamos, porque me decías, no, hacíamos contrabando con las gorras de los vascos. Y digo, Sí. pero qué cosa más extraña. Los vascos siempre le han gustado llevar una chapela que parece como si fuera un paraguas. Y entonces le gustó mucho a los portugueses y sobre todo la pana. La pana era un negocio, había algunas cosas más de cosas un poquito más de valor, que te hice un comentario, el valor que tenía aquella carga que Claro, sí. nos quitaron. El otro día, pero no voy a decir el valor de lo que más tenía, no, eso ya no me atrevo, porque era peligroso. Pero el otro día la historia me gustó porque aquí, estamos hablando de la España de la época, entonces el otro día me contabas que cuando os pillaron y os requisaron la carga, tu disgusto no era que te habían requisado la carga, sino cómo se lo contabas a tu madre. Sí, porque que habías perdido la carga. Porque había perdido la carga, y una de las veces cuando perdí una carga, no era lo malo contárselo a mi madre, que me había hecho una chaqueta y la rompí. Y eso tenía yo más, porque luego ya no tenía chaqueta. Y lo digo así de claro, ya no tenía ella tela para hacerme otra como la que me hizo. ¿Y qué, eso es grave. A nivel de la vida de hoy, que tienes nietos, que tienes hijas, ¿qué diferencias ves en la vida de hoy a la de antes? Una diferencia que, bueno, particularmente la diferencia más grande, que a mis hijas y a mis nietos no le está faltando de comer. Y yo, la pelea nuestra era por poder comer. Cada día poder comer. Por poder comer. Pero peleasteis duro y sois parte de... Porque tú después cambiaste de actividad, te fuiste a Bilbao y Sí. a seguir peleando allí, pero a cambiar. Y hoy nos contabas con mucha gracia que decía, si la juventud se tuviera que adaptar hoy a estas circunstancias, se adaptaría, porque yo me adapté. Yo salí de aquí de hacer contrabando y me vi en una fábrica en Bilbao y tú me decías hoy. Y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo aquí si yo no sé hacer nada? Correcto, sí es verdad. Y en cambio llegué a ser tan especialista en las cosas que a mí me mandan, hasta el problema, el llegar a tener el carnet de primera para llegar y cuando faltaba un chofer ir yo de chofer. Y me querían tanto mis jefes que a la postre me dijeron, tú ya no vuelves a trabajar. Y me tiré 18 años sin volver a pegar un golpe. Estamos en una zona, estamos en un pueblo especial, estamos grabando en un museo del aceite precioso. Les recomiendo a todos los guardianes que quieran que vengan a San Felice de los Gallegos, porque es un museo precioso, un pueblo precioso, pero en la zona de las Arribes del Águeda y del Duero tienen pueblos preciosos, parajes espectaculares. Es decir, no me extraña que hubiera extraperlo, porque el que no fuera de aquí para conocer estos caminitos o estas carreteras que ahora son carreteras, pero antes serían caminos,
pues tenía cierta ventaja el local, que conocía el terreno como la palma de la mano, ¿no? Sí, por supuesto. Y me parece que te conté, empezando ayer o antes de ayer, Jorge, que cómo empezamos cuando vendeábamos la simiente. Nos llevaban allí a un vigilante que pagado por el gobierno, no sé, sería el franquista, lo voy a decir así de claro, y nos embargaba, nos controlaba el muelo, y jamás ese muelo no se metía nunca de día, lo metíamos de noche, y yo me iba a robar a mí mismo. Yo tenía que ir allí y si el tío pensaba que tenía 1000 kilos, cuando iba a la mañana y se pesaban, solo tenía 500. Yo ya me había robado 1000 kilos. Yo era un ladrón mío propio. Me lo contaste que para evitar que os requisaran, pues si no os requisaba de la cantidad mayor, claro, os lo robaban. Teníamos que pagar más. Claro. Y entonces como yo lo hacía, pues prácticamente todo el pueblo. Lo teníamos que hacer así, porque entonces nos requisaban todo. Ibas al muelo de garrobas o de cebada y el tío se apuntaba a lo que le parecía, pero en la mañana cuando él se iba a dormir, en vez de nosotros irnos a dormir, íbamos a coger unos cuantos sacos para llevárnoslos a casa y entonces ya esos kilos había menos. ¿Y con Portugal qué cambiaron los materiales? Bueno, me explicaste lo de las gorras, pero ahí había un riesgo más que era el río. Sí, ya te dije el riesgo que hubo de la carga última que nos quitaron a Pepe y a mi hermano y a mí, valía, y bueno, lo voy a decir. Nos vamos a dejarlo. Lo dejamos. Lo dejamos, que Hacienda, no sé si tiene recuerdo hasta esa época. Bueno, pero sí te puedo decir los días que estuvo mi madre llorando, te lo dije el otro día, ¿no? El otro día cuando hablamos. Se tiró 15 días llorando, porque no teníamos ya dinero para comprar para nada. Bueno, yo tengo que contar, queridos guardianes, que el otro día estuve en su casa y estuvimos hablando para preparar un poco su intervención en el programa y por supuesto te agradezco enormemente que estés aquí, que te hayas puesto delante de una cámara. Yo también agradezco que esto se sepa, pues que sí, se publique y que se sepa lo que hemos pasado algunos. Pues sí. Tienes 84 años, para mí es un honor y un orgullo estar contigo, para mí es un honor entrevistarte y yo creo que para nuestros guardianes va a ser una cosa muy constructiva. Estamos ante una persona que ha trabajado como muchos de aquí, como muchísima gente de la época y de esta actividad se sacaba de pasar hambre a muchas familias. Por tanto, muchas gracias, Manuel, por haber venido. Un honor de verdad tenerte aquí y que hayas aceptado ponerte delante de una cámara y animo, guardianes, venir porque no solo tenemos paisajes, no solo tenemos historia, sino que tenemos personas que son historia viva. Yo desde luego sí que os lo agradezco que deis a saber esto, de verdad. Muchas os lo agradezco mucho y publicarlo con tantes y con voces grandes, que lo sepa Muchas gracias, la gente. Manuel. Queridos guardianes, ante nosotros ahora vamos a tener una persona que nos podrá contar su historia de su vida, de los tiempos complicados que tenía que vivir y por cuál tenía que pasar. Entonces tenemos a Manuel Redero. Buenas noches. Contarnos a nosotros, a nuestros guardianes y a nosotros, qué es lo que era esa vida, cómo era. Bueno, yo desde pequeño me tocó trabajar ayudándole a los padres, porque entonces era lo que había. Y otra forma, los que no pudimos estudiar por medios económicos, porque yo vengo de gente humilde, pues no te quedaba más remedio que ayudar a los padres. Y en cuanto tenías una edad, pues salirte fuera a trabajar para mirar un poco de porvenir. ¿Y cómo hacían estas rutas? ¿Qué alimentos o qué llevabais vosotros? Bueno, nosotros cuando me refiero cuando tenías que salir fuera, emigrar o cuando estabas aquí. Ya cuando estabas aquí. Bueno, la alimentación nosotros dentro de lo que cabe yo ya me pilló en una edad que no
no era la edad de la posguerra como mis padres y toda esa gente que le tocó vivirla. Pero bueno, tampoco nos sobraba de nada. Eran los alimentos básicos que había, lo normal de los pueblos, y hacías las matanzas y lo clásico, pues el cocido de siempre y las comidas rutinarias que se podían hacer dentro de la economía familiar. Seguramente que sus padres contaban historias, cómo vivían ellos. Sí, claro. ¿Cómo claro. era la vida? Bueno, mi padre me contó muchas historias porque las tuvo que vivir y claro, en momentos muy malos, y se dedicó de bien pequeñito, con 15 años, campo a través, iba a Portugal y llevaban pues los productos que tenían allí aceptación y después venían cargados 25 kilos con Queridos 15 años. guardianes, Venía cargado, pues entonces los productos necesarios que se necesitaban entonces, pues el azúcar, la pana, el pan, café, cosas pues esenciales, y también era un poco de la ayuda familiar, porque era una ayuda que, como trabajo tampoco, era una zona muy precaria porque no había trabajo, no había, pues la gente tenía que mirar a sacar la economía familiar. era más no contrabando, pero en modo para supervivir. Claro, bueno, yo es que contrabando siempre toda la vida ha habido contrabando y todo tipo de negocio, pero esto que hacían el 80% de la gente de esta zona nuestra, pues era una necesidad familiar, porque mi padre, si hubiera tenido un medio de trabajo que económicamente no hubiese permitido, con 15 años no iba a ir a 18 kilómetros a campo otra vez, con 25 kilos, que vendría el pobre hombre pues cansadísimo, normal. Y era eso, para ayudar a la familia, no a nosotros, porque nosotros no habíamos nacido, pero a mi abuela, a otro hermano que tenía, etcétera, etcétera. ¿Y cómo iban? ¿Iban en grupos, en equipos o...? Por regla general siempre iban 3, 4. 3, 4. 3, 4, además era ya gente que sabía campo a través, había como que llamamos nosotros veredas, y ya claro, se sabían, porque mi padre iba de aquí, normalmente era la zona, un pueblo portugués que se llamaba La Reigada, y a mí me contaba historias pues muy bonitas de esa zona, que tenían muchos amigos, muchas amistades, y cuando venían para acá, pues algunas veces también tuvieron problemas de todo tipo, porque había veces que los mismos guardiñas no te echaban multas, pero te requisaban todo lo que tenían. Y después también había gente que hacía, pues vamos a poderlo decir, un tipo de espanto para que ellos abandonaran la carga, que eso también había mucha gente que se dedicaba, no solo los guardiñas, sino los portugueses, y entonces, claro, la carga, pues se las cogían ellos y viceversa también aquí por la parte de España. De modo que se asustaban a la gente. Claro, y dejaban la carga, porque entonces si te echaban mano, si te cogían los guardiñas, igual te metían te llevaban entonces iban a Almeida, porque un tío mío lo llevaron a Almeida, y entonces claro, había veces que preferían, aunque después saber económicamente cómo o sea, el dinero para reponer, para después volver a comprar, que todo el mundo no lo podía hacer. Pero preferían eso antes de que lo cogieran los guardiñas. Y después también aquí en España también había gente que hacía lo mismo, porque había veces que ya sabían los pasos y según llegaban a esas zonas, pues ellos ya, claro, la experiencia es experiencia, pero hay veces que en vez de esta zona te pillaban en la otra, pues no es la Guardia Civil, y te empezaban a dar voces y te asustaban lo que estamos hablando, y llegaba el momento de que también abandonaban, igual era gente
de otro pueblo por allí y los esperaban y se apoderaban de la mercancía. Una pregunta, ¿esta actividad nocturna, digamos, era solo masculina por parte de los hombres o harían mujeres también, tenían que dedicarse a eso? Vamos, a yo salvar sus lo que le familias? oí siempre a mis familiares, que no solo mi padre, más gente, siempre, normalmente la mujer, el trabajo de la mujer era cuando traían la mercancía, repartirlo a la gente que tenían más o menos encargo, y ese era más o menos el trabajo que hacían las mujeres, porque entonces con aquellas faldas y aquella vestimenta que se llevaba tan rústica, pues entonces iban y llevaban de cualquier cosa y era muy difícil que aparentasen que iban a repartir contrabando. Y después, por otra parte, aquí había una persona, que se puede decir el nombre. Pues, Bueno, no pasa nada, pero no, es una persona que se le llevaba allí el producto cuando no tenían venta de encargo, sí. y se llevaba allí el producto y esa mujer pues ya sabían que en la casa de la señora tal había azúcar, había café, había pan, había pana, que eran las 4 cosas más principales que se traían de tipo de contrabando. Bueno, ¿y vosotros contáis a vuestros nietos las historias o de eso no se habla? Bueno, yo no digo por desgracia, no me he casado, no tengo hijos ni nietos, pero yo sí le cuento a toda la gente joven, a mis sobrinos, y pues todas estas historias que nos tocó vivir. Como yo de pequeño, pues me tocaron muchas cosas. Con 8 años venía con un borrico cargado de leche desde 7 kilómetros. Pero 7 kilómetros andando No, yo veníamos en el borriquillo. en borriquillo. Y veníamos y después mi madre tenía que repartir la leche. Entonces se llamaban beceras. La gente que se le iba a repartir la leche se llamaban beceras, que eran gente que todos los días había que servirle la leche. Pues, queridos guardianes, aquí escuchando de la necesidad que tenían que hacer por pan, por leche, por comida, alimentación, lo más básico que ahora mismo cada uno puede permitir. En estos momentos tan duros, lo que tenía que hacer la gente y por lo que tenía que pasar, porque seguro que muchas veces habían sustos y peligro. ¿Qué tipo de peligro podría encontrar? Bueno, peligro, nos referimos a cuando venías con las mercancías. Sí. Pues sí, lo que he dicho anteriormente, había algunos que los llevaban a la cárcel, sobre todo los llevaban a Almeida. Y después, pues también peligro de que muchas veces pues no sería el primero que no tuvo un pequeño accidente, porque claro, si tenías que correr a campo otra vez, pues también eso requería un peligro. Y una cosilla más, como cualquier contrabandista, yo creo, vosotros allí, entre vosotros no teníais los nombres, pero poníais un apodo. ¿Tenía usted algún apodo? Mi familia aquí siempre nos hemos apodado Trinque. Trinque, ¿por qué y será? La palabra viene de que un bisabuelo mío le gustaba beber y lo llamaban Trinque. Bueno, pues le agradezco mucho por vuestra participación, por vuestra participación en el programa. Muchas gracias por contar a nuestros seguidores y a nosotros estas historias muy importantes, porque historia es una cosa que no tenemos que olvidar. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Bueno, continuamos con el programa y tenemos a nuestro siguiente invitado. ¿Cómo podríamos hablar del extraperlo, del contrabando, solo poniendo personas de un lado? Tenemos que poner las personas que estaban en el otro lado. Y tenemos ante nosotros una persona que también le agradezco enormemente. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Pues muy bien. Santiago, tú estuviste 38 años de Guardia Civil en la zona. Sí. Por tanto, tú viviste el extraperlo y el contrabando, pero desde la zona
de la necesidad de controlarlo. Exacto. Pero eran épocas duras también para la Guardia Civil. Es decir, hablamos de que la gente hacía esto por sobrevivir, pero la misma necesidad de sobrevivir me da la impresión que tenía la Guardia Civil, ¿no? Sí. Me imagino, bueno, no me lo imagino, no sé, se ganaban malos sueldos y se trabajaban muchas horas en unas condiciones con una orografía complicada, y tendrás mil anécdotas de gente que relacionadas con cosas de aquí, ¿no? Y qué difícil es ser guardia civil donde todos son tus vecinos. Porque claro, hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal, seguro. Entonces, cuéntanos alguna historia del... Pues sí, entonces, en aquellos entonces, les hablo del 1974, yo marché, destinado a Irún, y luego estuve por aquí, por la zona, y en la cual pues todavía la gente necesitaba bastante, porque no había suficientes cosas, los sueldos eran muy bajos, y pues se iban al país vecino a comprar pues cosas que se le podían dejar pasar por la aduana, que son las que estaban autorizadas. Uh-huh. Y venía de Irún, ¿no? No era mal sitio Irún en 1974, también durilla la cosa allí. Allí pues bastante dura, porque lo pasamos muy mal. Tuvimos unos años allí muy malos, que nos trataban igual que a los perros, como ya sabemos todos los españoles. Y luego ya me vine a mi tierra, que es lo que más quería, y aquí he estado. Y aquí te tocó lidiar con tus vecinos, que esto es un trabajo complicado siempre. Pues sí, porque yo me encontré siempre en las aduanas. Y luego pasaban los vecinos, los conocidos, y lo mismo, uno llevaba un poquito más de la cuenta, y pues no sé qué le íbamos a decir. Imposible decirle nada porque veíamos que lo necesitaban. No, yo creo que estamos en Santiago en algo muy importante. Yo creo que aquí nadie tiene que pedir perdón por haber intentado sobrevivir, que es lo que se intentaba en esa época. Una época en la que se pasaba hambre, había necesidad de muchas cosas. Y bueno, yo me pongo en tu lugar y digo, viene un vecino que podía pasar 5 kilos y lleva 7. Pues vale, si con eso van a comer sus hijos o... me imagino que una labor complicada, porque para vosotros tampoco tendríais muchos medios, sino en aquella época no había medios, mucho caminar, me imagino. Muchísimo, hacíamos 20 kilómetros muchos días a pie, porque entonces no teníamos pues lo que teníamos que tener, y entonces yo estuve en Fuentes de Oñoro y teníamos que, como teníamos raya seca, pues teníamos que caminar mucho, y entonces pues se llegaban a coger bastante todavía cosas de contrabando de las personas que pasaban con sus paquetes, pues tanto de Portugal para España como de España para Portugal, y lo pasabas mal. Ahora que dice Santiago Fuentes de Oñoro, documentándonos sobre la zona, vimos que hubo ahí un juicio importante, de un asesinato en Fuentes de Oñoro, un tema entre contrabandistas portugueses y españoles, y al final acabó uno muerto, y hubo un juicio muy mediático en aquella época, ¿no? Sí, entonces me tocó estar allí, y este era un señor que se dedicaba al contrabando, un chaval joven, y al pasar para acá, para España, llevaba ganado para Portugal, llevaba terneras, toros, y entonces pues lo cogieron y le pagaban a él y él no pagaba a los demás, y lo cogieron, lo llevaron a una caseta y lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Bueno, y se pudo salir a la calle. Eso sí que ya son temas serios. Pero hoy nos contabas algo que me he reído mucho cuando me lo has contado, que es que aquí que había una burra o una mula que estaba preñada todo el año. Sí, aquí había una burra que habían matado a otra, le habían hecho la piel, y entonces
la burra esa la llevaban a Portugal y siempre estaba preñada. Y el caso es que metían lo del azúcar y los panes y eso, los metían dentro y pasaban por donde la caseta de los carabineros y seguían para adelante, y hasta que cierto día pues ya lo descubrieron. Cayó el asunto. Sí, sí. Y hay una historia de la zona que me han contado y digo, vaya, cómo inventaban, que no sé si es verdad, tú me lo corroboras. A mí me han dicho que se vestían con una capa verde y le metían una paliza a la mula o a la burra tremenda, de manera que cuando les intentabais pillar y la burra veía el color verde, decía, bueno, a correr que me dan otra. Y sabían la burra volver a su lugar de origen, se sabían los caminos ya. Sí, sí, eso era cosa ya del dueño, que le había enseñado a eso, y entonces pues, Os veía y decía, otra no. lo veía y fuera, y para allá, salía corriendo. Bueno, y tú, la época me imagino, Santiago, muy dura, para vosotros también, porque no dejabais de ser casi todos vecinos de la zona, y bueno, y todos sabemos que yo, que soy un gran amante de la Guardia Civil, pues al final la Benemérita las ha pasado canutas también en esa época, ¿no? Sí, se pasaba bastante mal, sí. Hombre, no es lo mismo que ahora, porque ahora ya pues tienen más medios de transportes, más cosas que hacer, y luego la familia, lo mismo, estabas de servicio y encontrabas un familiar que llevaba 1 kilo de azúcar, y ¿qué le ibas a hacer? Eso yo creo que es de reconocer todos. Estamos hablando de la Guardia Civil rural también. Sí, Lo mismo sí. que hablamos de la España rural, hablamos de la Guardia Civil rural, que en aquel tiempo, bueno, y intuyo que hoy tampoco tendrán muchos medios, ¿no? Sí, bueno, hoy día están bastante mejor en ciertas cosas, en otras pues ya sabemos cómo estamos. Y bueno, tiene que ser curioso que estén todos los vecinos intentando engañarte, ¿no? Porque había gente que intentaba engañar de una forma, de la otra, y adaptarse a ese entorno es complicado. Y cumplir con la ley, claro, porque al final vosotros estabais para que se cumpliera la ley, ¿no? Pero claro, qué difícil es sacarle a una persona 1 kilo de azúcar, porque si me dijeras delincuentes, pues bueno, materiales nocivos para la salud, pero estás incautándole a alguien 1 kilo de carne, pues, doloroso. Pues nunca, jamás he hecho yo una cosa de esas, porque me tocó cuando estábamos en Fuentes de Oñoro, había gente que lo necesitaba, y pasar, por ejemplo, pues qué le diría yo, un camión de plátanos para Portugal, pues por allí por la raya los dejaban en los zarcerones, y entonces iban pasando caja poco a poco. ¿Qué son los zarcerones? Porque Las zarzas. nuestros guardianes de zarcerones no entienden nada. Son las zarzas donde se cría la mora silvestre. Pues entonces las dejaban allí escondidas, e iban poquito a poco pasándolas, una a una, y tú pasabas por allí y decías, pero si son plátanos, ¿qué voy a hacer? Lo mismo le necesitan para comer, ¿y cómo les voy a quitar los plátanos? Para que luego lo mismo, como es mercancía perecedera, pues se estropeen. Y los dejabas. Hacías la vista pues un poquito larga, sí, que no me importa hacerle bien a los demás. Claro, lo que pasa es que ahora no necesitamos esto porque los plátanos los tenemos en el Mercadona. Entonces nadie tiene que hacer nada de esto, ni nadie entiende que si yo quiero comer un plátano, ¿cómo no lo voy a tener? Pero en aquella época pasabais muchas necesidades, todos, un bando y el otro, hablemos así, de que había 2 bandos en actividad, el que tenía la necesidad de hacer cumplir la ley y el que tenía la necesidad de sobrevivir, de que sus hijos comieran. Y la gente tiene que entender, yo creo que guardianes, que muchos sois jóvenes, tenéis que entender lo dura que era esta época, lo duro que fue para todos. Igual algunos tenéis familiares en la zona que han vivido o han realizado actividades de este tipo, pero estamos hablando de una época durísima, del paso de una guerra civil, de una España destrozada, y yo a veces me río ahora cuando yo también, como vosotros, me quejo de cosas que
que digo, madre mía, las cosas que tuvieron que pasar estos señores como Santiago, como nuestro anterior invitado. Fue una época especial, sois gente especial, mi respeto para los dos bandos y mis gracias porque estés aquí y hayas querido hablar con nosotros. Desde luego es un honor para mí y gracias que existís, porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Algo malo habría pasado seguro. Y gracias a vosotros, al esfuerzo que hicisteis, este país es como es hoy en día. Muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. A ustedes todos. Gracias. Queridos guardianes, ante nosotros tenemos al alcalde de Fregeneda, a Manuel Alonso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, encantado de venir, de que me hayan invitado al programa. Sí, yo creo que con su participación nosotros podemos abrir un poquito más y la problemática que tenemos. Y ahora, como ya hemos hablado mucho de historia, vamos a tocar algunas cuestiones de historia, pero también ir más para futuro, porque usted es un alcalde joven de la zona. Sí. Pues claro, empezamos por la historia. La historia, pues es lo que hablamos después de una posguerra. Fue una vida muy difícil y sobre todo en esta zona. Y la gente pues tenía que dedicar a todo, el tema del contrabando. También era otra opción que tenían, el tener Portugal, y había cosas que no tenían en España, pues las conseguían en Portugal. Pero era un contrabando no de forma económica, era un contrabando más de necesidad, la gente, nadie se hizo rico a cuenta del contrabando. Claro, yo estos temas los he oído por las familias, o sea, era más para comer, para los temas estos de primera necesidad, nunca fue en sentido de gastar dinero. Sí pudo haber algo, sobre todo en la zona de la Fregeneda, que había minas, y también sí había bastante contrabando de minerales. Pero bueno, el dinero tampoco no se movía mucho porque en aquellos tiempos ni en España ni en Portugal sobraba el dinero. Entonces, y aparte de los alimentarios, los productos alimentarios, era wolframio, como sabemos. Wolframio, que era el mineral que más había por allí, que había y bueno, y está en la Fregeneda. Lo que pasa es que es un mineral que que no tiene valor ahora. Como usted es de aquí y ha vivido en sangre porque contaban sus padres, familiares, diferentes historias, ¿qué historias puede aportar a nosotros, para contar a nosotros? Claro, pues las historias de aquí, de la zona, de la gente de campo, porque estamos hablando que toda la gente de esta zona ha sido de vivir del campo. Pues es lo que comentaba en el tema de mis padres, pues por ejemplo, que tuvieron que trabajar para sus padres. Y bueno, y ahora dicen que trabajan para los hijos. es la parte de la diferencia. Y claro, o sea, la gente de pequeña la mandaban trabajar y la mandaban a pues ir al campo cuando se podía, jóvenes. Y era la forma de vivir, claro. La comida, pues en los huertos, el cereal que se sembraba. Pues de eso es lo que hablamos, dentro de lo malo había bastantes recursos en los pueblos, el cerdo para la matanza, para lo que era la comida. Luego, pues es lo que hablamos, había situaciones malas, peores, y eso. Y bueno, pues a nivel de esa época ha ido cambiando, pero claro, un cambio que a lo mejor sí ha sido para mejor, pero ha sido para peor, en el sentido de que la mayor parte de la gente se fue. Gente con 18 años, hace 40, 50 años, pues todos se fueron a trabajar a Barcelona, a Bilbao, Madrid. Claro, el problema de los pueblos es que se quedaron sin gente. Se quedaron sin gente, quedan pocos agricultores y la mayor parte de la gente pues es ya gente mayor. Viene poca gente joven porque pues por falta de eso, de industria, a lo mejor, de un puesto de trabajo en el campo, no sabes lo que vas a ganar. Viene un año bueno, pues puedes vivir. Viene, por ejemplo, en la zona de la Fregeneda hay mucho almendro. Pues vienen heladas y te quedas sin cosecha. Claro, no tienes un dinero estable para poder vivir, para poder decir, pues vale, como el que tiene un trabajo, yo gano 1.000 euros al mes. Pues sabes que lo vas a tener. En el campo no se sabe. Y eso yo pienso que ha sido otro motivo en el que la gente por eso no tuvo que largarse y tuvo que irse, por eso, para tener una vida estable.
cosa que en los pueblos no es muy difícil viviendo del campo. Ahora, con estos empujonitos que vamos teniendo por parte de la administración, como el caso de Fregeneda, el Camino de Hierro, pues el recuperar la línea es la línea del Duero, lo que tenía antiguamente Oporto con Salamanca, que la cerraron el tramo español desde la Fuente San Esteban a la Fregeneda, Sí. y al poco tiempo cerraron desde Barca d'Alba hasta Pociño en la zona portuguesa. Pues ahora la rehabilitación de esta zona como peatonal, pues la verdad que sí está viniendo bastante gente. Lo único que llevamos 2 meses, ahora este mes se ha cerrado y lleva 2 meses y sí está viniendo bastante gente. Lo que pasa es que ahora todo ese proyecto hay que complementarlo con alojamientos de la zona, con infraestructuras, con restaurantes y con gente que quiera trabajar, porque ya tenemos una cosa en la zona, en toda la zona, que será beneficiosa para toda la zona del Abadengo y de las Arribes del Duero. Eso es. Entonces, para comparar la necesidad antigua y de ahora, lo principal es La de ahora, la antigua era el comer, alimentos por comer. el comer, y la de ahora pues es el tener un trabajo y claro, y que la gente tenga un trabajo estable, no un trabajo, decir, si no gano, porque así nadie puede tampoco arriesgarse a decir, bueno, monto un negocio, pero los inviernos son muy duros, hay poca gente, porque sí, en las temporadas, Semana Santa, puentes, agosto, pues sí, todos los pueblos de la zona, viene mucha gente. Pero claro, sí le gustan los pueblos, pero para venirse a vivir y montar un negocio, pues de cada 50, 10. Porque ya, pero tienen que arriesgar mucho dinero y tienen que arriesgar y yo creo que sí lo van a conseguir y vamos a conseguir, esperemos que esto siga así y vaya viniendo gente y se puedan llenar los pueblos de gente. Perfecto, perfecto. Y unas cosas más. Si estamos hablando nosotros de contrabando, ¿me podría decir algunas historias de sus padres o de vecinos? Sí, allí en la Fregeneda había el contrabando que la gente, pues sí, para la comida, lo que hablábamos todos, del azúcar, café, que era lo que más... el hilo, también mucha gente al hilo para esto, para coser, y para eso también había mucho. Y luego también allí en la zona, que yo lo he oído también por mis abuelos, gente de Portugal también venía a 2 tiendas que había allí, también a comprar productos de España. Y es verdad que en las 2 tiendas que había, pues claro, los carabineros estaban dando la vuelta porque se lo lían. Y hasta los dejaban dormir aquella noche allí en la tienda donde fuera, tenía una habitación, para que luego después, por la mañana, cuando ya cambiaran el turno, ya se iban para Portugal. Y por eso que eran situaciones de eso. Luego también, por ejemplo, gente de Portugal, yo he conocido gente de Escayón, que es con quien linda Fregeneda, de venir a un médico. Gente que podía pagarse, porque a lo mejor en Portugal estaban peor en el sistema de salud, cosa que no estábamos tampoco nosotros mucho mejor, pero tal Fregeneda tenía un médico. Pues mucha gente de Portugal venía a la consulta de ese médico, pero ya claro, cuando se veían mal, que aquello también estaba totalmente prohibido. Vale, Estaba totalmente prohibido. Le agradezco mucho su participación, muchas gracias y espero que todo esto, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estáis haciendo vosotros, vuestros esfuerzos, pues dan su fruto, Esperemos y que sea. Vamos creciendo y no vamos a repetir la historia. Esperemos que sea un pasito más para toda la zona y para mejor. Muchas gracias. Bueno, continuamos, queridos guardianes, y tenemos un invitado especial. Bueno, todos los invitados que tenemos hoy son muy especiales, son de una época muy especial de la que se puede hablar hoy. Si hubiésemos intentado hacer este programa hace 40 años, ya les digo yo que no tendríamos programa. Buenas noches, don José Bautista. Buenas noches. José Bautista es el alcalde de una localidad de las Arribes, Hinojosa del Duero, y con él vamos a hablar de otro enfoque de este asunto, ¿no? José, si me permite tutearle. Por favor. Pues José es, por edad ha conocido y por referencias a aquella época, está en el presente y tendríamos que hablar también del futuro, porque dramáticamente en la España vaciada
en cuestiones de empleo volvemos a prácticamente lo que ocurría en aquella época, que es que no se puede vivir aquí porque no hay mucha actividad económica. Lo que pasa que ahora la gente, en vez de hacer extraperlo o contrabando, porque eso ya no existe, lo que se va de la zona, que es una pena, ¿no? Tú tienes un pueblo precioso y yo creo que esto había que fomentarlo, divulgarlo. Sí, sí. He escuchado antes la intervención de Manolo y de Santiago, me han parecido geniales, pero es verdad que el pasado es muy bucólico, muy melancólico, pero el futuro es muy difícil y muy oscuro, muy oscuro. La falta de actividad, de alguna actividad económica, la falta de una programación de esa actividad económica, la falta de esos incentivos para que ese inicio, que es lo que necesitamos, sea posible, todo eso falla. Y si falla eso, es cierto que no vamos a volver a hace 40 o 50 o 60 años, pero sí que estamos sufriendo lo mismo. Es decir, nuestros hijos, nuestros jóvenes se tienen que ir pues, porque no hay medio de vida en la zona. Afortunadamente, el extraperlo, el contrabando, es historia viva, como en este caso, pero hoy la frontera está libre, hoy la frontera entras y sales cada vez que quieres y que lo crees conveniente, pero claro, si no te ganas la vida es difícil permanecer en un territorio. Y para ti como alcalde, para esta zona de las Arribes, queridos guardianes, que vuelvo a repetir, el que no haya venido aquí y se lo pueda permitir que venga. San Felices es un pueblo precioso, el pueblo del alcalde es un pueblo precioso, los parajes de alrededor son maravillosos y yo que tengo cierta propensión a generarme imágenes en mi mente, cuando estábamos con el equipo grabando imágenes por las Arribes, yo, alcalde, me imaginaba aquella época, ¿no? Y los contrabandistas con las mulas, los burros, la Guardia Civil detrás, tenía yo una película en mi mente. Pero hoy todo eso debería de dársele valor, debería ponerse en valor para revitalizar esta zona, ¿no? Y que no tengamos que volver otra vez a actividades. Bueno, hoy lo decías tú, los jóvenes, gracias a Dios, no tienen que tirarse al monte. Estamos en una zona única. Esta es la comarca del Abadengo, comarca de Vitigudino, más conocida ahora como Arribes. En un sitio donde en toda Castilla y León no hay tantas cosas únicas, en tan corto espacio. Y voy a ver si soy capaz de explicarme. Tenemos un patrimonio prehistórico importantísimo, que yo he escuchado en otros programas vuestros hablar del territorio Betón, Castro de Yecla de Yeltes, Castro de las Merchanas, Castro de Saldeana, betones anteriores a la Edad de Cristo, prerromanos por lo tanto, con muchos vestigios romanos sobre todo, porque ya era una cultura más rica, que están totalmente desaprovechados. Tenemos un paisaje espectacular y único, con unos miradores, una red de miradores que no la hay en toda Castilla y León. Fabuloso. Tenemos una línea férrea que afortunadamente hemos sido capaz de poner en marcha últimamente, aunque sea peatonalmente, que no es el objetivo ese, porque el objetivo es que puedan circular por ella artilugios, entiéndase artilugios, trenecitos, biciclonetas, etcétera, etcétera, cosas que la hagan mucho más atractiva y que la hagan a ser dinamizadora, pero a la vez generadora de empleo. ¿Qué es lo que nos falta? Y luego tenemos algo que... Tenemos dos cosas más. Voy a decir otra, que es poder acceder a Portugal fácilmente, que no en toda la raya es fácil acceder a Portugal. Nosotros sí que tenemos 2 pasos, 3 con el de la vía, Saucelle, la Fregeneda y la vía del tren. Con todo lo que Portugal conlleva en la raya, en la propia raya, también asimismo de paisaje, de folclore, de aldeas históricas, de las 12 o 13 aldeas históricas de Portugal, 8 o 9 están en esta parte de la raya,
lo cual es una atracción importante. Y algo que nadie habla y que voy a empezar por la anécdota. Desde la Fregeneda, desde el muelle fluvial de Vegaterrón, se puede dar la vuelta al mundo en barco. Recordar que estamos en Salamanca, que ahora mismo estamos en San Felice de los Gallegos. A 20 kilómetros, 25, 30 si hablamos, o 35 del muelle de Vegaterrón, podemos dar la vuelta al mundo en barco. O sea, eso es algo fabuloso. El Duero para los portugueses es una autopista de todo. Los españoles, cero. Baste con decir que tenemos ahí anualmente y con procedencia de Portugal más de 300.000 turistas al año. ¿Qué generamos nosotros? ¿Qué empleo? ¿Qué actividad? ¿Qué desarrollamos? Pero vosotros habéis hecho alguna iniciativa porque tenéis algo curioso, Guardianes, un museo del contrabando. Sí, pero son iniciativas particulares, Jorge, claro, individuales. Necesitamos, que es el origen de tu pregunta, y disculparme, es el origen de tu pregunta, necesitamos el impulso de las administraciones. Junta de Castilla y León, la Diputación, que está empezando a poner algún interés en el tema, y luego del Estado. Y necesitamos incentivos económicos. Claro, a mí es que me resulta increíble poder creer que gente que tenía los reaños para dedicarse al contrabando y jugarse la vida, no los tenga ahora para levantar su zona de vida, una zona tan preciosa con tantas cosas. ¿Y qué parte ahí? Porque tú, claro, los pueblos de aquí tenéis un problema también de una avanzada edad de su población, porque la población joven se va, ¿no? Y me imagino que tú tendrás anécdotas de contrabandistas también interesantes, ¿no? O alguna. Hay alguna interesante. De hecho, tenemos un mirador dedicado al contrabando en los aledaños de Hinojosa, una de las rutas más importantes de contrabando de aquella parte de la provincia. Antes de hacer las presas, tanto Iberdrola como las esclusas en la parte portuguesa, las presas de las esclusas, el Duero en verano, en estiaje, se pasaba fácilmente. Y todo el mundo de la zona conocía dónde se pasaban. Y cuando traía algo más de agua estaban las barcas y las balsas, en las cuales barcas y balsas se pasaba. Además era un sistema de sogas que tira. No me contaban que había como tirolinas por las que pasaban el que hoy día, si se hicieran, el a lo mejor tenían un gran éxito también y se cobrara. Entonces era eso. Entonces en todos, en un paraje tan abrupto, tan agreste como es Arribes, había muchísimos pasos de contrabando. Bueno, yo estoy seguro que si nosotros hoy, José, montamos una actividad de decir, venga, vais a pasar, queridos guardianes, 2 noches como los contrabandistas de la época, y vais a pasar en tirolina café a Portugal. Bueno, ya te digo yo que seguro que tiene actividad. Seguro que nos hacíamos una multinacional. Valga el ejemplo. Bueno, yo creo que vosotros tenéis una labor dura, ¿no? Que es la de intentar revitalizar una zona que por un tema o por otro siempre ha estado deprimida. Después de la guerra, mucha hambre y necesidad de hacer este tipo de negocios. Después la España vaciada, los recursos aquí llegan con cuentagotas y al final, de un modo u otro, siempre estamos en depresión aquí. Mira, Jorge, necesitamos ser pragmáticos. Necesitamos que los fondos europeos que han llegado a esta provincia sirvan para algo, pero para algo práctico. Yo siempre digo que hay que generar aquellas inversiones que generen empleo, porque el resto sirve para muy poco. Sirve para muy poco. Sí, totalmente de acuerdo. Y se ha hecho justamente lo contrario. Se han gastado cantidades importantes de fondos europeos, y digo importantes, por no decir importantísimas, en aire, en humo. Eso no puede ser. Y luego está también algún tipo de incentivo económico. Ten en cuenta que estamos en la zona de producción hidroeléctrica más importante de España, o de la península ibérica, mejor dicho. Pero nos da igual. A nosotros la electricidad nos cuesta lo mismo que al que está en Barcelona o al que está en Galicia. Bueno, y eso no puede ser. Eso lo hemos estado hablando aquí durante las conversaciones fuera de cámara con vosotros,
que al final, ¿no?, pagáis internet al mismo precio que yo, pero tenéis el 20%. Pagáis la electricidad al mismo precio, pero y tenéis aquí las centrales. Bueno, yo creo que os toca una labor compleja, pero hay que mirar hacia el futuro, hay que buscar revitalizar la zona de alguna forma. Y una zona que ha tenido gente tan valiente, que ha tenido gente que se ha sacrificado tanto y que ha trabajado tanto, ¿cómo no va a encontrar un futuro, un camino? Hace falta solo un poquito de apoyo, yo creo, por nuestras autoridades, un poquito de dinero. Hace falta voluntad. Y voluntad. Voluntad. Con voluntad se hubieran solucionado muchos de los problemas que tenemos, no digo todos, pero algunos de los más importantes y algunos de los estructurales. Somos la única comarca de Salamanca que no tiene autovía. Y con eso digo todo, pero con voluntad se hubieran solucionado muchos aspectos de la vida cotidiana y hubiera permitido que nuestros pueblos hoy estuvieran con otro tipo de vida y otro tipo de actividad mucho más importante. Y luego hay, en mi opinión, un déficit importante como es la distribución de las empresas. Es decir, Manolo, que hablábamos, que lo escuchábamos antes, fue al País Vasco y demás. Pues puede ser un ejemplo. En el País Vasco cada comarca, cada zona tiene una o varias o muchas empresas distribuidas estratégicamente. Solo hay que echar un vistazo al mapa de distribución de las grandes empresas en el País Vasco para ver lo que han hecho. Aquí no. Aquí concentramos todo en la capital, o en Salamanca, Salamanca, lo poco o lo mucho que haya, Salamanca, Salamanca. Y las administraciones no se dan cuenta de que, primero, una actividad administrativa o una actividad del tipo que sea, distribuida comarcalmente, primero, el terreno, los espacios, es mucho más barato la construcción. Segundo, da vida no solo al pueblo donde está o la zona donde está ubicada, sino a todo el entorno. Y tercero, hoy día, con Internet, que es otro déficit que tenemos, y con las comunicaciones que hay, el desplazarte 60, 40, 100 kilómetros no es distancia, ni pierdes tiempo. En una ciudad, en una gran ciudad, se pierde mucho más tiempo en esos desplazamientos que aquí. Y los puestos técnicos se pueden desplazar, y los puestos no técnicos serían, indudablemente por economía, serían de la zona. Pero creo que nuestros dirigentes, y me incluyo, todavía no hemos llegado a esa conclusión que sería muy importante. Aquellas inversiones generadas por las distintas administraciones públicas que generan empleo, que es verdad, y que pueden generar alguna actividad a su vez motora de otras actividades, estén distribuidas estratégicamente. De todas formas, yo creo, José, que en el programa que nosotros nos dedicamos a aportarle luz a cuestiones, creo que hemos hablado de contrabando, de gente maravillosa que nos cuenta sus historias y tú nos estás contando también otra parte que hay que poner en la luz de la zona, pero yo creo que tú lo decías antes y te apuntabas a ti también. Yo creo que los que tenéis cargos, ahora que vamos a recibir ayudas y yo no, a mí no me gusta hablar de política ni hablar de ningún color, pero si no se aprovecha esta oportunidad, y te voy a incluir a ti porque ocupas un cargo, tendría que ir todos para casa y decir, no, esto no puede ser. Es decir, esta es la oportunidad que hay que aprovechar para revitalizar, y nosotros, queridos guardianes, hemos hecho algo que es poner nuestro granito de arena, para poner luz sobre algo importante, sobre una zona en la que ocurría algo histórico, que era el contrabando y el extraperlo, y ahora lo que ocurre es que tenemos volvemos a estar en depresión por otros motivos, y esto es inconcebible viendo la belleza de esta zona. Bueno, José, muchas gracias por haberte tenido, por darnos la visión de presente y de futuro que queréis para la zona, por tu esfuerzo, porque nos han hablado muy bien de ti y de tus esfuerzos. Pues oye, adelante y a pelear. Nosotros estamos aquí también para ayudaros un poco. Agradezco los elogios. Es verdad que a veces es difícil, es verdad que todos los que estamos de alguna manera luchando por este territorio, por esta zona, por nuestros pueblos, en definitiva, lo tenemos a veces muy difícil, y
este tipo de programa, este tipo de publicidad, si queremos llamarlo así, de futuro, nos va a venir estupendamente bien. Y si somos capaces de conseguir que alguien abra un pelín, o que despierte de ese sueño que casi eterno que llevamos, pues habréis conseguido y nos habréis hecho un gran favor que yo creo que todos agradecemos enormemente. A vosotros. Guardianes, por lo menos nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Repetimos, San Felice de los Gallegos, Hinojosa del Duero, La Fregeneda, ponemos nombres que seguro que muchos no conocéis. Así que lo siguiente que tenéis que hacer es ir al mapa y ver de qué zona estamos hablando. Y lo siguiente, en cuanto podáis viajar aquí, miradlo en directo, porque esto es impresionante. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, mi querida Luz del Este, hoy se nos ha pasado el tiempo volando, como siempre. Siempre llega el fin de nuestro programa y yo siempre digo, tenía que decir 50 cosas más y no las he dicho, nos falta tiempo, pero bueno, espero que el tiempo a nuestros seguidores les haya gustado. Les hemos traído historia viva, no historia escrita, historia viva, por la boca de los que lo vivieron, ¿no? Y además, bueno, yo te he visto espectacular ahí presentando a tus invitados, no sé, hoy ha sido un programa especial y muy bonito, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo importante. Especial, sí, queridos guardianes, especial. Y yo creo, como has dicho tú, tiempo pasa volando y tenemos que aprovechar, escuchar estas historias de primera mano, digamos así, de las personas, para que no lo escriban luego en los libros, alguien que no ha vivido. Así es la mejor manera. Y nosotros aquí teníamos varios invitados y sus vidas, yo creo que es un buen ejemplo para nuestros seguidores ver cómo era la vida, que era muy, muy dura y que muchas veces nosotros decimos que, bueno, tenemos problemas, estos, otros, pero fijaros, quiero volver a decir, por pan, tenían que hacer esto por necesidad, por necesidad. Sí, no cabe duda. Estamos hablando de productos de primera necesidad, estamos hablando de comer. Pero bueno, hoy te dejo que te vuelvas otra vez a la sombra. Me vuelvo a la sombra, pero eso no significa que no nos vemos pronto. Pues así. Muchas gracias al equipo y a nuestros seguidores. Buenas noches, Yuri. Buenas noches. Bueno, queridos guardianes, como le decía Inna, se nos ha acabado el tiempo. Siempre se nos acaba el tiempo, ¿no? Y yo creo que hemos tocado un tema interesante. Como decía, hemos escuchado historia viva de la boca de sus protagonistas. De verdad que creerme que ha sido difícil juntar a esta gente que aceptaran ponerse delante de una cámara y que nos contaran. Pero creo que hoy hemos puesto luz a un tema que hay más oscuro que el contrabando, que el extraperlo, todas estas cosas, ¿no? En una época determinada, en una época en la que había mucha necesidad, ¿no? Estamos hablando de gente valiente, de gente que lo que sacaba era de comer para sus hijos como fuese, ¿no? Y también hablamos de la otra parte, hablamos de la parte legal, de la Guardia Civil, que curiosamente todos estaban en las mismas malas circunstancias. Y esto creo que es conveniente verlo, escucharlo y saber que existió, porque son la generación que levantó este país sufriendo y trabajando mucho. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en nuestro siguiente programa. Me voy, si me permitís, después de unos días muy intensos aquí, no sé si me voy directamente a la sombra o a la cama. Buenas noches, guardianes.